Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? En este vídeo voy a tratar de explicaros cómo resolver integrales exponenciales e integrales de tipo seno-coseno, ¿vale? Por supuesto, integrales inmediatas, pero es muy importante que dominemos este tipo de integrales para posteriormente pasar a resolver integrales algo más complejas, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos resolver integrales exponenciales, lo primero que tenemos que recordar es que es una función exponencial, ¿vale? Pues una función exponencial, ¿vale? Puede ser una función de este tipo, ¿vale? 5 elevado a x, o puede ser elevado a x cuadrado más 3, ya sabéis, donde nuestra variable se encuentra en el exponente y donde la base es un número, ¿vale? En este caso la base es 5, en este caso es el número e. ¿Vale? Esto es una función exponencial y también tenemos que recordar muy bien, porque como ya creo que tenemos claros, es muy importante dominar las derivadas para poder integrar. Tenemos que recordar perfectamente cómo se derivaban este tipo de funciones. Y tenemos que recordar que si yo quería derivar la función elevado a 2x, ¿vale? La derivada de esta función era siempre esa misma función por la derivada del exponente. Entonces, 2. ¿Vale? Tenemos esto claro. Ya sabéis que si nuestra función hubiera tenido una base distinta al número e, por ejemplo, 4 elevado a 3x más 1, pues la derivada de esa función hubiera sido exactamente esa misma función por la derivada del exponente, es decir, la derivada de nuestro exponente, que en este caso sería 3, y después teníamos que multiplicar por el logaritmo neperiano de esa base que es distinta al número e, es decir, por el logaritmo neperiano de 4. Ya sabéis que aquí, cuando la base es el número e, no ocurre porque multiplicaríamos por el logaritmo neperiano de esa base, que es e, pero ya sabemos que la base de los logaritmos neperianos es e y por tanto el logaritmo neperiano de e es 1. Entonces no tiene sentido ponerlo. ¿Vale? Bien, pues una vez que tenemos esto muy claro, vamos a comprender cómo se realizan este tipo de integrales, porque ya sabéis que es el proceso inverso, ¿vale? Entonces, si yo quiero integrar una función exponencial de tipo e elevado a f de x, ¿vale? Esto es lo que yo quiero integrar, e elevado a f de x, por supuesto con el diferencial de x. Yo lo que necesito tener, y esto os va a pasar en todas las integrales, como ya vimos en el vídeo anterior, y esto es muy importante, yo necesito tener, para poder integrar, necesito tener la derivada de ese exponente, ¿vale? Si yo consigo llegar aquí, es decir, tener mi función por la derivada de ese exponente, entonces esta integral yo la puedo escribir directamente como e elevado a f de x más mi constante de integración. Y ya tengo perfectamente resuelta esta derivada. ¿Vale? ¿Qué ocurriría en el caso de que la base, no fuera el número e, sino que fuera otro número diferente? Pues por supuesto yo lo único que tendría que hacer es tener también esa derivada del exponente, y después lo único que ocurriría es que este resultado estaría dividido por el logaritmo neperiano de la base. Ya veis el proceso inverso. Si a la hora de derivar multiplicaba por ese logaritmo, al integrar lo que tengo que hacer es derivar. Porque cuando derivara yo esto, ese logaritmo aparecería multiplicando y se anularían y volvería a mi función principal. ¿Vale? Ya sabéis que si yo derivo siempre la función primitiva, siempre voy a volver a esa función que yo estaba integrando. ¿Vale? ¿Esto se entiende? De ahí que ahora ya por fin os pueda contar el maravilloso chiste de matemático sobre integrales exponenciales, que es aquel que dice que están en una fiesta, ¿vale? Están en una fiesta todos juntos pasándoselo fenomenal, ¿vale? Vas a hacer aquí una habitación, aquí con super luces ahí, tal, la barra. Y está ya la x en una esquina, ¿vale? Y aquí está en el logaritmo neperiano, está en el seno de x, está en x cuadrados, todos pasándoselo bien. Y entonces dicen, oye, ¿qué le pasa a la x que está ahí solo y aburrido? Vamos a preguntarle. Y se acercan y le dicen, oye, a la x, ¿qué te pasa? Intégrate. Y entonces responde a la x, ¿y para qué?
si me voy a quedar igual. Bueno, ahora mismo os estoy visualizando en vuestras casas, no sé si llorando de lástima hacia mi persona o riendo o, bueno, por lo menos que hayáis pasado un rato entretenido. ¿De qué viene este chiste? Pues que claro, si yo integro e elevado a x, viendo esta fórmula que hemos visto aquí, claro, para mí mi función sería ese exponente, esto sería f de x. ¿Cuál es la derivada de ese f de x? Es 1. Por tanto, ya lo tengo, porque el 1 evidentemente está aquí, ¿no? Todo está multiplicado por 1. Y por tanto, al resolver esa integral, pues me queda exactamente esa misma función más mi constante de integración, ¿vale? Pero en realidad la integral es exactamente la misma, ¿vale? De ahí que al integrar a la x nos quede a la x y de ahí que podamos hacer este chiste tan absolutamente lamentable, ¿vale? Una vez que tenemos clara esta teoría, ¿vale? Con estas dos formulillas que podemos aplicar, que ya veis que es el proceso inverso a nuestra integral, pues os he preparado una serie de ejemplos de complejidad básica, media, para que lo podáis entender todo mucho mejor, ¿vale? Entonces, fijaros, os he puesto aquí 4 integrales sencillas. Podéis intentar en casa hacerlas antes de ver cómo las hago yo aquí o cuál es la solución, a ver si os salen, ¿vale? Pero en este caso se ve evidentemente que es una función exponencial, porque yo tengo una base, ¿vale? Y tengo un exponente que depende de x, y recordemos, la base sería 3, que sería a, y este exponente sería f de x. ¿Y qué necesito yo para poder aplicar esta fórmula? Tener la derivada del exponente, ¿vale? Y siempre va a ser así. Entonces, ¿cuál es la derivada de 5x más 2? Pues esto ya lo tenéis perfectamente dominado, que es 5. Y por tanto, yo necesito tener ese 5. No lo tengo, por tanto, como ya tenemos claro, lo que tengo que hacer es colocar un 5 ahí y por tanto, fuera de la integral lo puedo poner ya. Tengo que poner un quinto para que en realidad mi función no se esté viendo modificada, porque un quinto por 5 es 1, por tanto no estoy cambiando nada. Yo puedo multiplicar todo perfectamente por 5 si lo divido también por 5, no estoy cambiando nada, ¿vale? Pero al hacer esto de esta forma, yo ya consigo tener la derivada del exponente de esa función y por tanto mi integral será ese un quinto, ¿vale? Que no se me olvide, por la función exponencial más la constante de integración. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Y recordar, igual que vimos el otro día con las funciones polinómicas, este 5 yo lo necesito porque es la derivada de f de x, pero no aparece en el resultado de la integral, ¿vale? No aparece. Yo lo necesito para integrar, pero después no aparece en la solución. Lo que sí que aparece es ese un quinto que yo he tenido que colocar para compensar, para contrarrestar ese 5 que yo he añadido para poder integrar, ¿vale? ¿Hemos entendido esta? Ya veis que es muy, muy sencilla. Si nos fijamos en esta otra, que parece algo más compleja, porque tenemos un producto de dos funciones, donde tenemos una función polinómica y tenemos una función exponencial. Este tipo de integrales se pueden complicar y ya lo veremos en vídeos más adelante, donde tendremos que aplicar un método que se denomina el método de resolución de integrales por partes, ¿vale? Donde hay que hacer una serie de operaciones algo más complejas, pero no es el caso, ¿vale? No es el caso. ¿Por qué no es el caso? Porque si yo me fijo en la función principal, en este caso que podría ser mi exponencial, yo tengo mi base, que en este caso es un número e, y tengo mi exponente a lo que yo llamaría f de x, ¿vale? Que es 3x cuadrado menos 2. ¿Cuál es la derivada de ese exponente? Es 6x. Y para eso me están dando esta x de aquí. Para ayudarme a tener la derivada del exponente. Por tanto, para mí es tan sencillo como poder obtener esa derivada del exponente simplemente multiplicando eso que yo tengo ahí por 6, porque ya consigo tener la derivada del exponente. Y ya, por supuesto, tendré que poner fuera en un sexto, exactamente igual, esto va a pasar siempre así, pero ya cumple la
forma que a nosotros nos interesa, que es e elevado a f de x por f' de x. Entonces puedo aplicar ya directamente esa fórmula que hemos visto y la solución a mi integral me queda 1/6 por e elevado a 3x cuadrado menos 2 más la constante de integración. Podéis comprobar perfectamente que si deriváis esto vais a llegar otra vez a lo que teníamos al principio, ¿vale? De nuevo os vuelvo a repetir, ese 6x no aparece en la solución. ¿Vale? Importante esto. ¿Sí? ¿Esto lo tenemos claro? Genial, chicos, fenomenal. Ya sé que lo estáis pillando muy, muy bien. Si yo me fijo en este caso, puede parecer un caso algo más complejo, donde tengo un producto de dos exponenciales, donde en una la base es 5 y en otra la base es el número e. ¿Cómo puedo resolver esto? Pues aquí tenemos que recordar aquellos conceptos que llevamos trabajando desde primero de la ESO, donde tenemos que visualizar que los exponentes son iguales. Y por tanto yo esto lo puedo agrupar como en una única exponencial de base 5e elevado a x. Simplemente por propiedades de las potencias. Es tan sencillo como eso. ¿Bien? Y por tanto aquí vuelvo a tener una exponencial donde esto es mi base, que no es e, porque 5e no es e, es un número, por lo tanto esto sería mi a, y esto sería f de x. Como la derivada de f de x, en este caso es 1, el 1 ya lo tengo, y por tanto mi integral, recordemos el mismo caso que nosotros hemos hecho aquí, ¿vale? Bueno, en esta de arriba me estoy dando cuenta, perdonadme chicos, que se me ha olvidado dividir, ¿vale? La base era 3, se me ha olvidado dividir por el logaritmo neperiano de 3, ¿vale? No me estáis diciendo nada, pero ya me he dado cuenta yo, ¿vale? Fijaros que cuando la base no es el número e, hay que dividir por el logaritmo neperiano de la base, ¿vale? Si no, no íbamos a poder llegar a esa solución. Viendo que aquí me iba a pasar lo mismo, me he dado cuenta. Que no se os olvide, por favor, veis que a mí se me ha olvidado, que no se os olvide. Mira que os lo estaba explicando antes y se me ha olvidado. Entonces, mucho cuidado, que si la base no es el número e, tengo que dividir por el logaritmo neperiano de esa base. Por tanto, aquí me pasa lo mismo. Yo escribiré mi exponencial tal cual está, 5e elevado a x, y tendré que dividir por el logaritmo neperiano de 5e, ¿vale? Más la constante de integración. ¿Vale? Veis que es muy sencillo, por aquí ya tenía la derivada. Pues ahora me he dado cuenta viéndolo aquí que me lo había dejado arriba. ¿Puedo hacer algo más aquí? Hombre, puedo. Podría, si queréis, arriba escribirlo de esta forma, más que nada para que se parezca algo más a la función que nos daban al inicio del ejercicio. Y por propiedades de los logaritmos, yo puedo poner que esto es logaritmo neperiano de 5 más logaritmo neperiano de e, que sabemos que es 1, y por tanto abajo puedo escribir 1 más el logaritmo neperiano de 5, ¿vale? Que tampoco es que pase nada por dejarlo de esta forma, pero así parece que queda un poco más profesional, ¿vale? Otro tipo de integral. Fijaros, tengo que recordar las propiedades de las potencias, esto os va a pasar siempre, ¿vale? Todos los conceptos que habéis ido aprendiendo los vais a tener que utilizar. ¿Sí? Venga, fenomenal. Pues vamos a ver esta última, que fijaros que es bastante sencilla, porque aquí vuelvo a tener una función exponencial multiplicado por una función polinómica, pero es un caso similar al 2, porque ahora mi base es el número e, esto es mi f de x, y si yo derivo f de x, ¿cuál es la derivada de ese polinomio? 2x más 4. Vale, yo no tengo 2x más 4, yo tengo x más 2. Pero tengo que ser capaz de ver que si yo multiplico este x más 2 por 2, sí que consigo obtener 2x más 4. Por tanto, en realidad lo que estoy haciendo es multiplicar por 2 mi función, ¿vale? Lo pongo así para que veáis que lo que estoy haciendo simplemente es multiplicar por 2 y por tanto fuera tendré que dividir por 2, un medio. Pero de esta forma, una vez más, acabo consiguiendo mi función multiplicado por la derivada de esa función. Y entonces mi integral ya la puedo escribir como un medio de e elevado a x cuadrado más 4x más 3 más la constante de integración.
¿vale? Se pueden hacer 20.000 integrales distintas de este estilo, ¿vale? Os he intentado poner diferentes, ya digo, de una dificultad más o menos sencilla, pero bueno, que tenían sus cositas, ¿vale? Para que más o menos entendáis la idea y a partir de aquí podéis resolver otro tipo de integrales similares. Bien, pues esto respecto a las integrales exponenciales. Ya nosotros pasamos a las integrales de tipo seno y de tipo coseno, ¿vale? Volvemos a recordar exactamente cómo se hacían las derivadas, ¿vale? Si yo tenía una función que era seno de x, pues la derivada de esa función era el coseno de x. Y si yo tenía una función que era, por ejemplo, el coseno de 3x, mi derivada era menos el seno de la función menos el seno de 3x por la derivada de esa función, es decir, por 3. ¿Vale? Recordemos esto porque es muy importante, porque las integrales van a ser exactamente igual, pero de forma inversa. ¿Vale? Entonces, cuando yo quiera integrar una función de tipo coseno de f de x, ¿qué necesitaré tener? Necesitaré tener otra vez exactamente igual la derivada de esa función. ¿Vale? Y una vez que tengo esto, pues fijaros, si la derivada del seno es el coseno, pues la integral del coseno tendrá que ser el seno. Aquí no me pongáis el menos, porque cuando yo derive esto tengo que volver a coseno. Cuando yo derive seno tengo que volver a coseno. Por tanto, el menos no va ahí. ¿Sí? Y en cambio, si yo integro el seno de f de x, tendré que tener otra vez la derivada de esa función. Y ahora sí que la integral del seno es menos el coseno. Porque cuando yo derive el coseno, como es menos el seno, menos por menos será más y podré volver aquí. ¿Vale? Y estas son las dos fórmulas sencillas, ¿vale? Para funciones básicas de tipo seno y de tipo coseno que yo tengo que dominar perfectamente. Pero como siempre, y esto es súper importante y no me voy a cansar de repetirlo porque es la clave, tenéis que fijaros en la función, ¿vale? Que está, digamos, siendo operada por el operador seno y por el operador coseno. Y yo necesito siempre tener su derivada. Pero no la derivada, y quiero insistir, no la derivada de todo el coseno de f de x, no, la derivada solo y exclusivamente de f de x. ¿Vale? Y eso es la clave para poder hacer perfectamente bien las integrales. Y fijaros que después esa derivada no aparece en el resultado de la integral. Necesito tenerlo para poder integrar, pero luego no aparece en el resultado de la integral. ¿Vale? En cuanto a la teoría, ya veis que es muy sencilla, las de integrales tipo seno y coseno. Luego hay otro tipo de funciones trigonométricas donde se complica un poco más, pero ya lo veremos en siguientes vídeos. ¿Vale? Entonces, lo mismo, os he preparado aquí una serie de ejemplos que os pueden ayudar. Fijaros, uno muy sencillo, yo tengo el coseno de una función, la que sea, ¿vale? Yo tengo que saber que en principio la integral del coseno es el seno, pero necesito tener la derivada de esto. Si no lo tengo, tendré que pensar otros medios, ¿vale? Si la puedo conseguir simplemente multiplicando la función por un número, podré hacerlo de forma inmediata. Si no, pues lamentablemente no. Imaginaros que, bueno, ahora os explico. Si yo tengo, por ejemplo, aquí mi derivada, la derivada de f de x, que es 3/4. ¿Vale? Pues yo puedo hacer esta integral porque yo puedo perfectamente multiplicar esa función por 3/4. Lo puedo hacer porque es un número. ¿Vale? Entonces, si multiplico por 3/4, fuera tendré que multiplicar por 4/3 para que, como estamos diciendo continuamente, en realidad es como si no modificara mi función porque ese producto es 1. ¿Sí? Y una vez que yo tengo esto, pues entonces ya sí mi integral, la integral del coseno, hemos visto antes claramente que era el seno, por tanto mi integral va a ser 4/3 del seno de 3x más 5 partido por 4 más la constante de integración. Y esto va a ser siempre así, ¿vale? Que no se os olvide la constante de integración. Si yo, por ejemplo, hubiera tenido aquí en este caso una x, al ser la derivada 3/4,
yo no puedo tener esa derivada porque me aparece ahí una x. ¿Vale? Entonces ahí es cuando la cosa se complica un poco y tendré que pensar en otros métodos alternativos para resolver esta integral, porque en este caso no sería una integral inmediata. ¿Vale? Yo no puedo añadir términos con x. ¿Vale? Lo que sí que puedo es multiplicar por un número y dividir por ese mismo número, pero nunca por una variable. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, cuidado con estas cosas, ¿vale? Para cuando no salgan. Fijaros, con esto que os acabo de decir podéis decir, vale, Jorge, pero es que entonces nosotros ahora esta no la vamos a poder hacer porque aquí tienes un 5x² multiplicando mi función coseno. Vale, parece a priori una función algo más complicada. Pero si yo me fijo que ahora mi f de x es x³ y que la derivada de esa función es 3x², lo que a mí sobre todo me interesa, que es ese x², sí que me lo dan, por tanto me están dando la integral hecha. No me interesa para nada este 5, no lo necesito, por tanto yo lo puedo sacar fuera, ¿vale? Sí que me interesa este x², porque es parte de la derivada de mi función. ¿Y yo qué necesito además tener? Necesito tener este 3. Pues lo que hago es multiplicar por 3 para así tener 3x², que es la derivada, y por tanto tendré que dividir para 3. Y entonces ya, una vez más, como he conseguido tener aquí mi coseno de una función, ¿vale? O he conseguido tener aquí mi coseno de f de x y aquí tener la derivada de f de x, pues por tanto esta integral, fijaros que sigo con el coseno, pues va a ser 5/3 del seno de x³ más c. ¿Vale? Y si yo derivo esto, veréis que vais a llegar exactamente a lo mismo que yo tenía previamente. ¿Bien? Sí, yo os he dejado para el final una que es algo más entretenida, porque así a priori parece algo bastante más compleja. Y os veo pensando en que tengáis que hacer cambios de variable y movidas similares, ¿vale? Que todavía no sabéis hacer ese tipo de integrales. O tratar de sustituir el coseno cubo por coseno cuadrado y por coseno y hacer uno menos seno. Se os pueden ocurrir mil cosas. Pero aquí tenemos que trabajar con todos los tipos de integrales a la vez que hemos conocido. ¿Os acordáis? Vimos las polinómicas, vimos las logarítmicas. Yo os dije en el vídeo anterior que si yo tenía una función racional, lo primero que tendría que hacer es ver si es de tipo logarítmica. ¿Vale? Aquí podemos ver de manera más o menos sencilla que si esto fuera f de x, evidentemente esto no es la derivada de f de x, porque la derivada del coseno cubo, que sería 3 coseno cuadrado de x por menos el seno de x, que no se parece absolutamente nada. Por tanto, no va a ser una integral logarítmica y tengo que ponerme a pensar en otras opciones, ¿vale? ¿Qué puedo hacer aquí? Pues aquí es donde entra un poco la magia de las integrales y la diversión, ¿no? Por decirlo de una manera. Yo puedo tratar de ver que puedo subir ese coseno cubo como coseno a la menos 3 de x, ¿vale? Estoy aplicando simplemente propiedades de las potencias. Y ahora debo de resolver esto no como una función de tipo seno, de tipo coseno, sino verla como una función de tipo polinómica. Es decir, una función donde yo tengo mi función, que es el coseno de x, elevado a un exponente, que es n, y aquí tengo el seno. ¿Qué tengo que hacer? Recordar lo que vimos en el vídeo anterior, que si yo consigo tener una función polinómica de este estilo f de x elevado a n por la derivada de esa f de x, esto es f de x elevado a n más 1 entre n más 1 más c. Y lo que tengo que hacer es jugar con todos los tipos de integrales que yo conozco a la vez, porque puedo trabajar con x, pero puedo trabajar con senos, o puedo trabajar con logaritmos, o puedo trabajar con lo que sea. ¿Vale? Entonces,
Si yo visualizo esto, ¿cuál es la derivada del coseno de x, que es mi función? Pues la derivada del coseno es menos el seno. Y casualmente me están dando el seno. ¿Sí? Por tanto, lo único que necesito yo añadir es este menos para tener justamente la derivada. Como añado un menos ahí, es como que le añadiera yo otro menos fuera, ¿vale? Pero ya consigo tener aquí mi f' de x, la derivada de esa función. Y entonces ya puedo aplicar esto, ¿vale? Que es una integral de tipo polinómica, donde ¿cuál sería el resultado de esa integral? Pues por supuesto tengo que poner ese menos que yo tengo fuera. Yo la pondría mi función, el coseno de x, pero elevado a n más 1. Pues como n es menos 3 más 1 es menos 2 y partido también por ese menos 2. ¿Vale? Le tengo que sumar la constante de integración, que es más c, y ya estaría mi integral terminada. ¿Qué ocurre? Que si lo dejáis así, pues os van a tirar el borrador a la cabeza porque estéticamente es horripilante. Ya sabéis que hay que tratar de evitar dejar soluciones con exponentes negativos. Tengo dos menos que se pueden simplificar, por tanto menos con menos sería más, y ese coseno que está a la menos 2 me lo puedo pasar abajo como coseno al cuadrado y me quedaría 1 partido de 2 coseno cuadrado de x más c, y esto queda bastante más mono y bastante más bonito y mucho más pro. ¿Sí? Así que habéis visto esta integral última, que sí que la he dejado para el final, es tal vez algo más compleja dentro de integrales inmediatas, pero me parece interesante porque podéis ver que necesito aplicar todos los métodos que conozco y no centrarme solamente en un tipo y pensar que siempre se van a resolver de una misma y única forma, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis entendido fenomenal, que os sirva y nos vemos en el próximo.